Saludos, bienvenidos al resumen de las noticias más relevantes de la semana. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha ofrecido una explicación a los diputados en el Pleno del Congreso acerca de la última reunión de los jefes de Estado en la zona euro en Bruselas. Además, esta semana el Instituto de Crédito Oficial anunciaba que financiará la mitad de la deuda de las comunidades autónomas correspondiente a la liquidación de las cuentas de 2008 y 2009. Y también las Cortes Valencianas han investido estos días a Alberto Fabra como presidente de la Generalitat. Enseguida les hablamos de todo ello. Comenzamos. Y semana trágica en Oslo por el doble atentado perpetrado el pasado viernes, un país consternado que ha vivido la amenaza más grande de paz en su historia. En España durante toda la semana se han sucedido las muestras de condolencias en Alfaz del Pi, municipio alicantino, donde viven unos 8.000 noruegos, llevaron a cabo un acto homenaje a las víctimas. Cerca de 400 personas participaron el lunes en un acto de solidaridad con el pueblo de Noruega tras el doble atentado cometido el pasado viernes en el país nórdico. Alfaz del Pi es municipio alicantino donde residen unos 8.000 ciudadanos noruegos. Se leyó un manifiesto en noruego y castellano. En el texto se calificó lo sucedido como criminal e injustificable, alertando de que el terrorismo es la amenaza más grande para la paz y la democracia. El ayuntamiento del Alfaz del Pi condena en sus términos más enérgicos los ataques cometidos en Noruega, tanto en Oslo como en la isla de Utøya, el día 22 de julio de 2011, que causaran números muertos y heridos, y expresa su más sentido pésame a las víctimas de esos atroces actos del terrorismo. Mientras en el país noruego continúan los actos solemnes en recuerdo de los muertos frente a la isla de Utøya, que todavía sigue cerrada al acceso porque la policía no ha concluido la búsqueda de desaparecidos. La policía comenzó esta semana a hacer públicas en su página web las identidades de las 76 víctimas de la peor masacre que ha vivido el país escandinavo en tiempos de paz. Un país que ahora vive con miedo, y es que el miércoles se produjo un desalojo de pasajeros poco después de que la policía levantara la alerta tras descubrir un bulto extraño en el interior de un autobús. Al final todo se quedó en una falsa alarma. La policía dejó en libertad al presunto sospechoso al no tener ninguna relación con el autor del doble ataque en Oslo. En cuanto a Anders Breivik, sus contactos con la llamada Liga de Defensa inglesa parecen probados, aunque utilizaba el nombre de un rey medieval de las cruzadas como alias para hablar en los foros. Este periodista de la revista antifascista Share-Light advierte del peligro de esta organización. Y otro de los asuntos de la semana, a las 10:30 de la mañana del miércoles, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero tomaba la palabra en el Pleno del Congreso, en el que puede ser su último debate parlamentario, si finalmente decide disolver las Cortes a la vuelta de las vacaciones y convocar a elecciones generales en otoño. Zapatero ha dado una explicación acerca de la última reunión de los jefes de Estado en la zona euro en Bruselas, la que por cierto no ha servido para calmar los ataques especulativos. Más tarde, antes, en 2008, un optimista Zapatero pedía el voto al Pleno de su investidura por mensajes como estos: las fortalezas de nuestra economía son buenas para amortiguar y las dificultades económicas no son un horizonte prolongado, sino transitorio. Eran otros tiempos, la crisis no fue un paréntesis ni España volvió a las elevadas tasas de crecimiento y empleo de antaño. El miércoles Zapatero, quemado por sus propias palabras y hechos, subía a la tribuna para dar explicaciones. En esta legislatura, la gravedad de la crisis económica, unida a la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, ha llevado al Consejo de Ministros a legislar a golpe de decreto ley. En total han sido 45 decretazos, todos ellos convalidados por la Cámara, aunque en algún caso solo con votos del Grupo Socialista. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que todos los países del euro saben que el barco no puede encallar y ha transmitido que dichos estados se comprometen a seguir haciendo todo lo necesario hasta estabilizar la moneda única. No obstante, ha advertido el presidente que llevará tiempo porque tras meses de turbulencias no se logrará de un día para otro.
Ante el Pleno del Congreso, Zapatero ha informado acerca de los acuerdos pactados en la cumbre de la eurozona de la semana pasada, en la que se aprobó un nuevo rescate a Grecia y otra serie de medidas para intentar calmar a los mercados. El presidente del Ejecutivo ha insistido en que esos acuerdos suponen un avance en la gobernanza económica europea y que a partir de ahora solo falta ir efectuando cada uno de esos pasos, algo que según Zapatero se hará a la mayor brevedad. Estas son, por tanto, señorías, las tres grandes decisiones aprobadas en el Eurogrupo. Un segundo programa de ayuda a Grecia, la definición de la involucración del sector financiero y la nueva configuración de la Facilidad Financiera Europea, con más flexibilidad y con más instrumentos de reacción para garantizar la estabilidad de la zona euro. Una estabilidad de la que depende la fuerza de la recuperación económica. Una estabilidad de la que depende, sin duda alguna, el bienestar presente y futuro de los ciudadanos de Europa y, por supuesto, de España. Por su parte, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, que ha comenzado su oratoria con frases de su intervención de abril de 2010, cuando se debatía el primer rescate de Grecia. Tras expresar nuevamente su apoyo al segundo rescate, Rajoy ha querido demostrar que lo que dijo entonces igual o más valía tiene ahora, y ha señalado al Ejecutivo de Zapatero como un gobierno crepuscular, acusando a su presidente de gobernar con los focos apagados, logrando un país paralizado y un Ejecutivo al que solo cabe esperar la fecha de las elecciones. Señor Rodríguez Zapatero, que disfrutó de un gobierno en el cuarto creciente, está conociendo los sinsabores de gobernar en el cuarto menguante. Cuando se desvanecen los discursos, se apagan los focos y se regatean los aplausos, porque el público tiene prisa y se impacienta. Lo malo de los epílogos, señorías, es que como heraldos de un cambio necesario, paralizan todas las actividades del país hasta que se produzca ese cambio, con lo que se cierra y se completa el círculo vicioso iniciado por los desaciertos del Gobierno. Y hay situaciones, señorías, que cuanto más breves sean, mejor parece. Nada más y muchas gracias. En otro orden de cosas, el presidente del Gobierno se ha referido a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que el Ejecutivo propone a las comunidades autónomas la adopción de reglas de gasto. Zapatero aboga por un ambiente constructivo y ha advertido de que en materia de déficit los compromisos están para cumplirlos. Y tras el Congreso de los Diputados, el miércoles por la tarde, el Instituto de Crédito Oficial anunciaba que financiará la mitad de la deuda de las comunidades autónomas correspondiente a la liquidación de cuentas de 2008-2009, que asciende conjuntamente a unos 24.000 millones de euros. Así lo explicaba la vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado, tras el Consejo de Política y Fiscal Financiera. Efectivamente, se les descontaría toda la liquidación negativa correspondiente al año 2012, es decir, un quinto de la liquidación negativa del año 2008 más un quinto de la liquidación negativa del año 2009, pero se les aportaría la mitad de esa liquidación negativa mediante un préstamo del ICO a cada una de las comunidades autónomas y destinado a pagar a proveedores. Un préstamo del ICO que también se amortizaría en un plazo de 3 años y que iría dedicado a pagar a los proveedores. Y las Cortes Valencianas han investido esta semana a Alberto Fabra como presidente de la Generalitat. Fabra, que ha sido investido con los únicos votos a favor del Partido Popular, compartió protagonismo en la sesión de investidura con Camps, quien hizo su primera aparición pública después de su dimisión. Alberto Fabra ya es presidente de la Comunidad Valenciana y lo es tras lograr los votos de los parlamentarios autonómicos del Partido Popular en un pleno en el que ha compartido protagonismo con su antecesor, el ya expresidente Francisco Camps, que ha hecho su primera aparición pública tras su dimisión después de ser procesado por recibir, presuntamente, regalos de la rana Gürtel. Así pues, Fabra ha aprovechado para definir a Camps como un valenciano valiente, honesto y honrado. Y además ha presentado un programa de acción de gobierno que recoge los compromisos adoptados por su antecesor.
Y cambiamos de asunto porque el efecto Rubalcaba disminuye en 3,3 puntos la distancia entre el PSOE y el Partido Popular. Así lo refleja el último barómetro del CIS, que otorga al Partido Popular una estimación del voto del 43,1% frente al 36% del PSOE. La ventaja electoral del Partido Popular sobre el PSOE se ha reducido en 3,3 puntos hasta los 7,1 puntos tras la designación de Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato socialista a la presidencia del Gobierno. Por su parte, en estos 3 meses la estimación de voto del PSOE ha pasado del 33,4% al 36%, es decir, tras el nombramiento de Rubalcaba como cabeza de cartel se ha incrementado el 2,6 puntos. El 68,3% apunta a que la situación política es mala o muy mala, y solo el 3% considera que la política ha mejorado en un año. En cuanto a la visión de un año en vista el CIS, el 18% cree que será mejor en 2012. Sea suficiente para dar credibilidad. Y en otro orden de cosas, el candidato socialista a la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha referido esta semana al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, como que Griñán es la persona que más sabe de empleo en España, a pesar de los datos de paro en Andalucía. El candidato socialista a la presidencia del Gobierno se reunió con el secretario general del PSOE andaluz para intensificar su presencia en Andalucía. Y es que los socialistas están intensificando sus actividades de cara a la cercanía de la conferencia política que se celebra en otoño. El PSOE nacional comenzó ayer a plantear su campaña con una reunión en Sevilla con los socialistas andaluces, la única agrupación que aún conserva el poder regional. La cita entre el candidato a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se centró en cuestiones internas y de coordinación de esfuerzos. Sobre un posible adelanto electoral, Griñán ha subrayado que las elecciones autonómicas están muy bien en marzo y que en caso de un adelanto de las generales, por primera vez en 15 años, los dos comicios se celebrarían de forma separada. Yo sigo insistiendo en que creo que las elecciones andaluzas están muy bien en marzo y que efectivamente esa ha sido la oposición que ha mantenido siempre. He mantenido como presidente de la Junta de Andalucía, pero hoy estoy aquí como secretario general. Por su parte, Rubalcaba ha indicado que dicha decisión le corresponde a los presidentes del Gobierno y de la Junta. Lo he dicho una y mil veces, y lo que dice la Constitución y el Estatuto de la Junta de Andalucía es que corresponde la decisión al presidente del Gobierno y al presidente de la Junta. Y a ellos me remito, yo confío plenamente en lo que ellos deciden. Por otro lado, y en referencia a otros asuntos de su reunión, los dos dirigentes se mostraron preocupados por un colectivo de personas que abandonan el sistema educativo de forma temprana para ponerse a trabajar en la construcción. El socialista ha hablado de aplicar un nuevo contrato de trabajo de aprendizaje para que los jóvenes parados sin cualificación trabajen y a la vez se formen en los institutos o centros de formación profesional. Conseguir que esa gente, la que no tiene la secundaria, adquiera los conocimientos básicos para poder vivir en una sociedad como la que tenemos en España, y para eso la Junta de Andalucía ha hecho propuestas, y yo esta mañana he hecho una propuesta de un nuevo contrato de empleo-aprendizaje, que es un contrato que se dirige a quien tiene la secundaria obligatoria pero no tiene una cualificación profesional. El Guadalquivir, la investigación biomédica, el corredor ferroviario del Mediterráneo y el Central fueron otro de los temas tratados en el encuentro. Y cambiamos de asunto porque el paro continúa siendo la principal preocupación de los españoles, tanto a nivel general como personal, y que ha cumplido 7 meses consecutivos, anotándose más del 80% de las respuestas de los consultados. Con respecto al mes anterior, el porcentaje de los que citan el paro en sus respuestas han descendido un 1,3 puntos y en julio se situaron en el 81,3%. Por contra, ha crecido en más de 2,5 puntos el porcentaje de los que mencionan los problemas económicos entre los principales del país. En julio repiten el segundo puesto, pero pasando del 47 al 49,6%. Ya muy por detrás, la clase política y los partidos en general se afianzan en tercer lugar del ranking de los problemas con un 24% de menciones, aunque desciende 7 décimas respecto al mes anterior. La inquietud por la corrupción y el fraude también crece porque pasa del 7º puesto que logró en junio con un 6,9% de respuestas al 5º con un 7,4%. Y
el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, anunció esta semana que la entidad ofrecerá a partir del 1 de agosto un periodo de carencia de 3 años a los titulares de una hipoteca que pierdan su empleo, de forma que solo tendrán que hacer frente a los intereses que genere el préstamo. Sáenz hizo este anuncio en la presentación de los resultados obtenidos por el banco en el primer semestre de 2011. Aquellas personas que tengan una hipoteca con el Banco Santander y que pierdan su empleo tendrán al menos una ayuda de esta entidad. Y es que el consejero delegado del banco, Alfredo Sáenz, ha anunciado que el Santander concederá a partir del 1 de agosto un periodo de carencia a los titulares de una hipoteca que pierdan su empleo o autónomos que hayan perdido el 25% de sus ingresos. Así pues, durante 3 años tendrán que hacer frente únicamente a los intereses que genere el préstamo. Sáenz ha hecho este anuncio durante la presentación de resultados del Santander en el primer semestre, un periodo durante el que la entidad presidida por Emilio Botín ha ganado 3.500 millones de euros, un 21% menos que hace un año, debido a una dotación de un fondo extraordinario de 620 millones en el Reino Unido. No obstante, Sáenz ha asegurado que esto no impedirá que vuelvan a conseguir los mismos resultados al final de año que en 2010, es decir, más de 8.000 millones de euros de beneficios, así como mantener el dividendo anual, que fue de 0,6 euros por acción. Y otros datos, Bankia ganó 205 millones de euros en la primera mitad del año y ahora aspira como poco a duplicar ese resultado, con lo que su beneficio en conjunto de 2011 supera los 410 millones de euros. Además, la entidad mantiene su objetivo de repartir la mitad de lo que gane entre sus accionistas en línea con los mejores competidores del sector, según explicó en rueda de prensa el consejero delegado del grupo, Francisco Verdú. A pesar de las perspectivas económicas para España que no sean halagüeñas y la morosidad previsible, seguirá subiendo la entidad formada por la Caja Madrid, Bancaja, la Caja de Canarias, Caixa Laetana y las cajas de Ávila, Segovia y Rioja, y es optimista con su futuro. Bankia confía en la mejora de sus márgenes y en la posibilidad de seguir reduciendo sus costes. A ello ayudará el cierre de 476 oficinas, acometiendo la primera mitad del año. Finalmente, el beneficio atribuido al grupo, tenemos 91 millones en el primer trimestre, 114 en este segundo y un total de beneficio atribuido de 205 millones de euros. La morosidad ha tenido un crecimiento desde 5,52 a 6,35, como ustedes conocen el ratio del sector está situado por encima de 6,50, pero estamos siguiendo la senda del conjunto del sector y la morosidad sigue incrementando y preveemos que siga creciendo al menos hasta final de año o inicios del próximo ejercicio 2012. Y las principales oficinas de Caja Mediterráneo del centro de Alicante han abierto esta semana sus puertas con aparente tranquilidad, en la que supone la primera jornada de atención al público tras la intervención de la entidad financiera por parte del Banco de España. Una intervención que se aprobó el pasado viernes por el Banco de España para dotarla de una línea de crédito de 3.000 millones de euros. Este lunes los clientes acudieron con normalidad a las diferentes sucursales de la Caja Alicantina, aunque algunos testimonios denotaban escepticismo e indiferencia. Era la tónica predominante entre las personas que depositan sus ahorros en la entidad. El pasado viernes el Banco de España intervino en la Caja del Mediterráneo para dotarla de viabilidad con una línea de crédito de 3.000 millones de euros y para capitalizarla con 2.800 millones con la compra de acciones, lo que hará que el Estado controle entre el 80 y el 85% del capital. Ante esta nueva situación, fuentes de CAM han explicado que la tranquilidad y normalidad han presidido las primeras horas de atención al público en las principales sucursales, durante las cuales no se registró ningún tipo de incidente. De esa calma han sido partícipes varios clientes de diversas oficinas. Clientes que han transmitido su serenidad momentánea ante la intervención de la Caja Alicantina y su escepticismo ante posibles consecuencias sobre el dinero que mantienen depositado en la entidad. El
El Tesoro Público colocó esta semana 2.885 millones de euros a letras de 3 y 6 meses, pero tuvo que elevar el interés de ambas denominaciones. Esto supone ofrecer el mayor interés desde 2009. La subasta celebrada es la primera que se lleva a cabo el Tesoro después de que el Eurogrupo alcanzase la semana pasada un acuerdo sobre el segundo rescate a Grecia. El Tesoro Público ha colocado hoy 2.885 millones de euros en letras a 3 y 6 meses, aunque ha sido a costa de elevar su interés. La rentabilidad de las primeras llega al 1,9%, por encima del 1,5% de la última puja. En el caso de las letras a 6 meses, la rentabilidad alcanza el 2,6%, superior al 1,7% anterior. De la cantidad adjudicada, se han colocado 750 millones en letras a 3 meses y 2.135 millones en letras a 6 meses. La puja se ha saldado con una elevada demanda superior a los 9.300 millones de euros. La subasta de hoy es la primera que lleva a cabo el Tesoro después del acuerdo alcanzado por el Eurogrupo sobre el segundo rescate de Grecia. Y en los últimos años, con la recesión económica, los hábitos de consumo han cambiado en pro del ahorro y las vacaciones no son menos. A la hora de elegir un lugar donde pasar unos días de playa, el alquiler de apartamentos ha ganado terreno a los hoteles hasta aumentar un 14%. La mayor demanda por parte de las familias ha ido acompañado de un fuerte incremento de la oferta por la crisis inmobiliaria y la decisión de muchos propietarios de alquilar su segunda residencia para poder hacer frente a los pagos de la hipoteca. El aumento de esta modalidad de vacaciones ha hecho que los precios de los apartamentos sean mucho más competitivos que los hoteles, hasta suponer en muchos casos un ahorro de hasta el 50%. Y descubiertas tumbas de peregrinos en las inmediaciones de una iglesia en Navarra. Un equipo internacional de arqueólogos trabaja desde primeros de julio en una excavación en las inmediaciones del santuario de Zamarce, una ermita del siglo XII junto a la que se han encontrado varios enterramientos de peregrinos del Camino de Santiago. Tumbas de peregrinos en las inmediaciones del santuario de Zamarce, en Pamplona. Un equipo internacional de arqueólogos levanta la tierra de los alrededores de esta ermita pamplónica del siglo XII para conocer detalles del pasado de esta zona de Navarra, pero se han topado con enterramientos de peregrinos del Camino de Santiago. En el 2005, en unas tareas de restauración de la iglesia, ya se encontraron restos romanos, estructuras de habitación del siglo II y del siglo IV, cuyo uso todavía no se ha podido determinar. Una de las hipótesis de estos arqueólogos es que esta zona estuvo habitada desde entonces de forma ininterrumpida y para demostrarlo se intenta encontrar una conexión entre el periodo tardorromano y la época alto medieval. Especialistas de Colombia, Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña y España trabajan durante horas en 250 metros cuadrados para encontrar, además, cualquier indicio que dé más detalles sobre la historia de esta iglesia y hacer un análisis de la población medieval de Zamarce a través de los enterramientos. Por el momento son solo hipótesis, aunque ya se han encontrado estratos de piedras medievales interesantes. Pero sin duda las más atractivas han sido las 7 conchas de peregrino halladas en los enterramientos. Parece que la zona era un antiguo tramo del Camino de Santiago y que además allí había un hospital de peregrinos. Así lo explica el arqueólogo Francisco José Valle. Probablemente sean conchas de peregrino, son conchas que confirman la presencia de peregrinos en el camino a Santiago o desde Santiago, y la información que se tiene de que esta iglesia pudo ser hospital de peregrinos se ve confirmada añadiendo el trayecto del corredor del Araquil al Camino de Santiago, no solamente en su trayecto conocido el francés, el que pasa desde Pamplona, Puente la Reina a La Rioja, o el costero, también el valle actuaba como parte del Camino de Santiago, a Santiago de Compostela. Los restos humanos encontrados se analizarán en la Universidad Autónoma de Madrid y la de Oxford para conocer más datos sobre la procedencia o la dieta de estos individuos. Mientras tanto, ellos seguirán desempolvando para descubrir la verdadera historia. Y nos situamos ahora en el siglo I a.C. porque el arquitecto de Julio César, Marco Vitrulio Polión, utilizaba cal, arena y agua para levantar las casas. Era la fórmula mágica de la construcción de entonces, el mortero de cal, un sistema que ahora vuelve en su mirada ecologistas, arquitectos y organizaciones solidarias. Una de cal, otra de arena y un poco de agua.
Con esa fórmula mágica levantaba casas Marco Vitruvio Polión, el arquitecto romano de Julio César en el siglo I a.C. Ecologistas, arquitectos y organizaciones solidarias vuelven ahora su mirada a tan rústico pero eficaz método de edificación. Estas casas las hacemos básicamente de tierra estabilizada con cal. En algún caso hay que añadirle alguna cosa, depende si la tierra es muy arenosa o muy arcillosa, se hace alguna mezcla, se busca la mezcla perfecta. Pero básicamente es tierra estabilizada. Y nosotros en concreto nos gusta usar la cal. Antonio Pardos, constructor, sostiene que el mortero de cal es antisísmico y el sistema más ecológico del mundo. Con un equipo de 8 personas construye prototipos en Cuéllar, Segovia, según la técnica rescatada por un instituto californiano dedicado a la investigación y desarrollo de la arquitectura sostenible. Energéticamente y sutilmente, por no hablar de otras cosas, funcionan muy bien. Las energías circulan muy bien dentro por sus propias formas, se pueden hacer también paredes rectas, pero a nosotros nos gusta la forma del domo, de la bóveda, porque es muy estable y además es muy bonita. Manos a la Tierra es el nombre del grupo español que difunde y enseña este tipo de construcción, que también interesaron a Spielberg en Túnez, donde se las encontró cuando grababa La Guerra de las Galaxias. Se estima que unos 80 metros cuadrados de vivienda tienen un coste de 15.000 euros, sin contar la instalación eléctrica, entre las que se recomiendan sistemas de geotermia, energía eólica, fotovoltaica y de biomasa. La asociación propone la autoconstrucción para mantener el precio. Si se encargan ellos, sube a 800 euros por metro cuadrado. Es cuestión de presupuesto y ganas de ensuciarse las manos. Y la 57 edición del Festival de Mérida ofrecía este jueves el estreno de la Asamblea de las Mujeres de Aristófanes, en la versión adaptada a los años 20 de José Ramón Fernández y con la dirección de Laila Ripoll, protagonizada además por Isabel Ordaz. La representación es una sátira que plantea a un grupo de mujeres disfrazadas de hombre que se cuelan en la Asamblea para votar que sean ellas mismas las que se hagan cargo de un gobierno protocomunista que da alimento, hogar y cuidado a los atenienses. ¿Ciudadanos? ¿Y ciudadanas? Comienza la asamblea. Un cruce de Atenas y los locos años 20 constituye el escenario en el que se desarrolla una curiosa asamblea de mujeres, la de la adaptación de la obra clásica del mismo nombre, escrita por Aristófanes, que acoge en su actual edición el Festival de Mérida. Atenas ha decidido poner su futuro en las manos de quien de verdad conoce sus problemas y sabrá resolverlo. La representación es una sátira que presenta a un grupo de mujeres disfrazadas de hombres que se cuelan en la asamblea para votar que sean ellas mismas las que se hagan cargo del gobierno. El tiempo escogido no es casual, como destaca su directora Laila Ripoll, pues los años 20 constituyeron el momento en el que comenzaron a caer corsés, cuando las mujeres decidieron cortarse el pelo, aprender a conducir e ir a la universidad. ¿Pero tú dónde vas? Voy a hablar. La televisiva actriz Isabel Ordaz encabeza este grupo de mujeres valientes, tiernas y algo ingenuas que al menos por una noche intentarán cambiar el orden establecido. Ciudadanas y ciudadanos. Y cada situación plantea sus propias dificultades, pero llegado el momento de escoger, Ryan Reynolds lo tiene más claro que el agua. Es más fácil salvar el mundo que escapar de una caja, afirma el actor canadiense, que ahora regresa al género de superhéroes con su última película, Greenlanders. El intérprete se ha metido en la piel de Hal Jordan, un piloto chulo y provocador que vive atormentado por la muerte de su padre. A pesar de sus múltiples defectos, los guardianes del universo le escogen para formar parte del cuerpo de Greenlanders, un escuadrón de élite que vela por la paz interplanetaria. Iba a volar un poco. ¿Qué me dices? Green Lantern o Linterna Verde pasa de los cómics a la pantalla grande, protagonizado por el actor Ryan Reynolds, que se mete en la piel de Hal Jordan, un piloto que vive atormentado por la muerte de su padre. Ahora me voy a quitar los pantalones y a volar un poco. A pesar de sus múltiples defectos, los guardianes del universo lo escogen para formar parte del cuerpo de Linternas Verdes, un escuadrón de élite que vela por la paz interplanetaria. Sígueme. Martin Campbell ha sido el encargado de trasladar Linterna Verde a la gran pantalla. He intentado ser muy fiel al cómic y creo que eso le gustará a los fans, pero la película puede entretener a toda clase de públicos, advierte el cineasta. Para los fanáticos de los cómics de superhéroes, esta es una oportunidad para ver a uno de ellos luchar contra sus enemigos y conocer todos sus poderes. ¡Luz de Green Lantern!
Y con cine nos despedimos hasta dentro de 7 días. Recuerden que volveremos para ofrecerles toda la información que se suceda. Disfruten del fin de semana.